Bueno, vamos a empezar a ver lo que es el tema de arrays o también llamado vectores o matrices. Es un tipo de dato que puede contener varios datos almacenados, identificados cada elemento por un índice. En PHP un mismo array puede tener elementos con distintos tipos de datos. Los tipos de arrays que existen son: hay arrays indexados, tanto numéricamente o escalares, o sea el índice es un número, o si no también los asociativos, que son aquellos en los que el índice es una cadena. Eso dentro de los indexados. Y después tenemos los arrays multidimensionales, que son de más de una dimensión. Formas de inicializar arrays. Bueno, acá tenemos un array secuencial, por ejemplo. Secuencial se le denomina porque el índice es secuencial. Empieza en el índice empieza desde el 0, después va en 1, 2, 3, 4 y según la cantidad de elementos que contenga el array, ¿no? En este caso es un array de 5 elementos, empezando siempre por el índice 0. Eso es un array secuencial. Por ejemplo acá tenemos, fíjense, estamos inicializando un array. Esta es una forma de crear un array. Ya, en el índice 0 guardo el elemento Argentina, la cadena Argentina. En el índice 1 guardo la cadena Brasil. Y en el índice 2 guardo la cadena Chile. Bueno, eso es equivalente también, o de otra forma se puede hacer así, sin indicar el índice. Si yo no le indico el índice, bueno, por defecto inicia desde el 0. Entonces acá básicamente estoy diciendo que en el índice 0 se guarde la cadena Argentina, en el índice 1 se guarde Brasil, en el índice 2 se guarde Chile. O sea que es igual a este primer ejemplo, el de arriba. Nada más que en el primero defino los índices numéricos explícitamente y en el segundo no. Ahora vemos un array no secuencial. ¿Por qué se le dice no secuencial y por qué no sigue una lógica o una secuencia numérica fija? Por ejemplo acá, esta es la representación gráfica de un array de 4 elementos que contienen Argentina, Brasil, Chile y México, en el cual en el índice 0 guardo Argentina. Ahora salto, en vez de en el índice 1, bueno, especifico en el índice 5 guardo Brasil, en el índice 10 guardo Chile y en el 11 guardo México. Está todo como salteado la numeración. Y esto visto desde código es acá, fíjense. En el primero no le indico el índice, por lo tanto, por defecto, habíamos dicho que comienza por el índice 0. Entonces, en el, en el índice 0 guardo el elemento Argentina. Ahora en el índice 5, acá específico, guardo Brasil. Ya saltamos del 0 al 5. En el índice 10 guardo Chile y en el índice que no le indico el índice explícitamente, sino que va a tomar el último generado. En este caso, el último generado, el mayor, fue el índice 10. Por lo tanto, este va a tomar el subsiguiente, o sea, el índice 11. Vamos a ver algunos ejemplos acá de vectores. Fíjense acá, básicamente es el primer caso, un array secuencial definido explícitamente a los índices. Entonces, por ejemplo, podemos depurar esto con un bardam imprimiendo mi array, que así se llama el array, y después hago un exit para que no me imprima más nada. Acá ejecuto y fíjense, con el bardam estoy viendo ¿no es cierto?, de una forma amigable o, claro, bien detallada los elementos. Por ejemplo, acá me dice que es un array de 3 elementos, size 3, en el cual en el índice 0 guardo Argentina, en el índice 1 Brasil y en el índice 2 Chile. Bueno, copio esto y vamos por, en este caso, por ejemplo, esta es la forma definida
implícitamente a los índices. Puedo hacer una... porque si no se van a pisar. Fíjense qué pasa si sigo. Porque este array se llama, acá lo declaré mi array y acá también se llama mi array. Por lo tanto este va a tomar el elemento en la posición siguiente, que sería del 2 el 3. Y si no, fíjense. ¿Ven? En la posición 3 sigue el anterior. Por lo tanto, lo que voy a hacer acá, como para que sea más independiente, voy a hacer a mi array igual a null. Y vamos a ver qué pasa ahora. Ahí está. O sea, lo convierto en nulo, o sea, le seteo el valor nulo y después, bueno, lo cargo de nuevo. Como para mostrar esta forma. Y fíjense que es lo mismo. Ven, los índices son secuenciales, empezando del 0. Yo podría haber indicado acá, por ejemplo, el 5. En ese caso, empieza del 5 y después los subsiguientes tomarían 6 y 7. ¿Ven? 5, 6 y 7. Bueno, lo dejo originalmente como estaba. Para un array no secuencial se define, bueno, no sigue una secuencia numérica consecutiva. Así que, por ejemplo, bueno, para mostrar, acá hago lo mismo. Seteo la variable miArray con el valor nulo. Separo un poco más. Y acá voy a imprimir. Fíjense ahí, miArray no se especifica en el primero, o sea que por defecto toma el 0. El siguiente toma el índice 5. El tercero toma el índice 10. Y el otro no se le indica implícitamente o explícitamente, por lo que toma el último valor, que sería después del 10 el 11. Y veremos. Imprimimos y ahí está. Índice 0 Argentina. Este es un array no secuencial. Saltó el índice 5 con Brasil, 10 Chile y ahí está el 11 México. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, acá está como secuencial en cuanto al orden de los números, de menor a mayor? Pero ¿qué pasa si acá le mandamos un 50? Si le mando un 50 con un índice 50, ¿no? En el segundo elemento. Tercer elemento baja al índice 10. Ahora, ¿qué toma este? En el que lo defino implícitamente. ¿Qué índice iría a tomar? ¿El próximo al 50 o el siguiente al 10? Bueno, eso lo veremos ahora. Fíjense en que tomó el 51. O sea, toma el índice siguiente al mayor que existe. Bueno, dejamos ese ahí. Hay otra forma de declarar arrays, que es usando la forma formal, lo que se dice. Que es usando la función array. Esa es la forma formal. Por ejemplo acá, fíjense. Declaro una variable mi array en el cual le inicializo como un array vacío. Eso es lo que hace. Entonces acá un ejemplo. Acá tengo un ejemplo de array secuencial. Pero vamos a ver este. A ver. Si tenemos acá. Acá está. Esto lo sacamos. En realidad lo podemos... Ahí está. Vamos a ver. Vamos a inicializar primero el mi array en un null para que para vaciarlo, ¿no? Porque si no voy a estar arrastrando los valores anteriores. Bueno, y acá está. Esta es la forma formal, usando la función array. ¿Ven? Ahí estoy declarando, o básicamente estoy inicializando un array vacío. También se puede hacer lo siguiente. Y para que se fijen que es vacío, voy a hacer un bardam acá. Y corto. Fíjense que es un array empty, vacío, de 0 elementos.
Ahora lo que voy a hacer, fíjense que acá sería como se usa la forma, bueno, formal con la función array, definiéndole algunos elementos en forma implícita y secuencial. Por ejemplo acá, la función array puede recibir parámetros. Cada uno de esos parámetros son los elementos que va a contener el array. Entonces en este caso estoy creando un array de la manera formal usando tres elementos: Argentina, Brasil y Chile, con los índices implícitos que iría a tomar el primero en el índice 0, el segundo 1 y el tercero 2. Por lo tanto, acá lo imprimo con bardam y vamos a ver si es verdad. Y ahí está, índice 0, 1 y 2. Argentina, Brasil y Chile. Y en el otro caso, o acá hay otro caso más, en el cual, fíjense, acá estoy definiendo, usando la función array, pero un array no secuencial, con los índices no consecutivos. Por ejemplo acá, ¿cómo se indica? En el primero no le estoy indicando, le indico simplemente el elemento. En el segundo le indico el índice de esta manera: primero el índice, después un operador llamado flecha, que es el signo igual más el signo mayor, y después el elemento ubicado en ese índice. En el tercer elemento indico también, en el índice 10 se guarda Chile, y en el otro, en el último, bueno, no le estoy definiendo explícitamente, sino que va a tomar el último índice, el índice mayor, el siguiente, el índice mayor, que en este caso es el 10. Por lo tanto va a tomar acá el 11. Veamos. Y ahí está. Empieza del 0, Argentina, después el índice 5, Brasil, índice 10, Chile, y el índice 11, México. En un array yo puedo guardar elementos de distinto tipo de dato. En otros lenguajes tipados, un array solamente puede contener elementos de un tipo nomás. En este caso no. Por ejemplo acá, usando la función array puedo definir primer elemento una cadena, segundo elemento un entero, tercer elemento un booleano, el cuarto elemento un float y el quinto elemento un valor null. Y vamos a ver qué muestra en este caso. Fíjense en acá. Forme un array secuencial 0, 1, 2, 3, 4. El primero es un string, segundo un entero, ven, booleano, cuarto un float y el quinto elemento valor null. Acá hay varios, básicamente son los mismos ejemplos. Ahora, ¿qué pasó en la versión 5.4 de PHP? Apareció una forma corta de inicializar arrays, al estilo de JavaScript. Fíjense en acá, en la variable a, que va a ser un array, fíjense, le asigno estos valores entre corchetes y separados por coma cada uno de los valores. Bueno, ahí estoy formando de esa manera un array secuencial, con valores 1, 2, 3 y 4. Índices 0, 1, 2 y 3 respectivamente. Y abajo, bueno, la otra manera, pero de indicar se indica el índice, se puede indicar el índice ya sea no secuencial o también un índice tipo cadena, que eso ya sería un array asociativo. Y fíjense, usa el operador flecha y está entre corchetes. Y es un ejemplo, bueno, tenemos acá. Por ejemplo, voy a imprimir, a este le voy a poner B para que sea otro, e imprimo o muestro la información acerca del array A. Refresco y ahí está. 1, 2, 3 y 4 son los elementos o los valores, y el índice secuencial 0, 1, 2 y 3, usando la notación estilo JavaScript.
Esa sería la manera. Bueno, lo dejo ahí. Algunas funciones que pueden ser útiles para con el trabajo con arrays. En este caso tenemos una función llamada count que devuelve la cantidad de elementos de un array. Vamos a ver si hay ejemplos. Vectores. Acá está. Operaciones con vectores. Por ejemplo, acá estamos declarando, fíjense, en un array de cadenas, o sea, de elementos de tipo string que representan a los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y acá con la función count muestro la cantidad de elementos del array. Recibe por parámetro, bueno, el array. Esto te devuelve la cantidad de elementos de dicho array. En este caso va a devolver 3, 4, 5, 6, 7, claro, los 7 días. Bueno, sigamos viendo algunas funciones antes de lanzar el ejemplo. O podemos hacer un exit acá y mostrar. Fíjense, en cantidad de elementos 7. O sea que está bien. Ahora vemos, sigamos viendo algunas otras funciones. Por ejemplo, reset. ¿Qué es lo que hace? Lleva el puntero del array al principio. Devuelve el primer elemento del array o false si el array está vacío. O sea, si está vacío el array va a devolver false. Y si no, devuelve el primer elemento del array. Lo que hace esta función reset, hay un puntero interno que sirve para poder ir recorriendo el array. Bueno, ese puntero interno se puede volver al principio a través de esta función reset. Con el end, después tenemos la función end que lleva el puntero al final del array. Devuelve el último elemento del array o false si el array estaba vacío. Después tenemos la función each que devuelve el par clave valor de un array y avanza el puntero. O sea, each me va a devolver tanto su clave o índice como su valor. Ahora, o sea, devuelve un array con esa información. Ahora ese par devuelto es en un array de 4 elementos con las claves 0, 1, key y value. Los elementos 0 y key contienen el nombre de la clave del elemento del array. Y 1 y value contienen la información. Si el puntero interno del array apunta al final del contenido del array, each, o sea, esta función va a devolver false. O sea, se podría usar para recorrer el array y mostrar los resultados, por ejemplo, o los elementos. Después tenemos next, que mueve el puntero a la siguiente posición y devuelve el valor. En caso de que no haya elementos, o si el array tiene elementos vacíos, devuelve false. Next, para ir como el siguiente. Prep hace lo contrario, mueve el puntero a la posición anterior y el valor correspondiente. Devuelve falso si no hay más elementos. Después tenemos key, que obtiene el elemento índice, pero no la clave, de la posición actual del array. Si el array está vacío, devuelve null. Bueno, key me va a devolver la clave de cada elemento. Y con current voy a obtener el valor del elemento actual donde está el puntero del array. Si el array estaba vacío, devuelve null. Después tenemos list, la función list que se utiliza para asignar una lista de variables en una sola operación. Y acá hay un ejemplo, vemos este ejemplo. Acá estamos interpretando esto. Estamos viendo un array, estamos declarando un array con 3 elementos. Un array que es numérico, primero es numérico y es secuencial. Café, marrón y cafeína. Esos son los 3 valores que contiene. Acá lo que hace es listar todas las variables. O sea, lo que hace, está haciendo uso de la función list. Lo que hace es, en list se definen diferentes variables. Y si lo seteo con un array, lo que va a hacer, bueno, ¿cuántos elementos tiene este array? 3. Bueno, el primer elemento se va a guardar en el primer
parámetro de la función list. O sea, acá en drink se va a guardar café. El segundo elemento marrón se va a guardar en la variable color de la función list como segundo parámetro. Y el tercero, cafeína, se irá a guardar en la tercera variable de list, power. Y después muestro concatenado, como para que vean cuál es el resultado final. Por ejemplo acá, bueno, no tenemos, pero podemos hacer un ejemplo con list. Vamos a crear un nuevo archivo de tipo php file, que lo voy a llamar función list con arrays. Y acá podemos pegar este código como para ir analizando y viendo. Le doy un poco de formato y bueno, listo, no hay mucho tampoco que ver o que acomodar. Entonces acá vamos a ver qué terminó imprimiendo. Hago un exit para que no ejecute lo de abajo. Voy a abrirlo o ejecutarlo. Bueno, acá tengo problemas de caracteres. Vamos a solucionar eso, ya que el archivo está codificado en UTF-8, pero no tiene ninguna etiqueta meta ni ninguna. Bueno, una solución por ahí rápida es venir acá y cambiar la codificación. Sé que está en Unicode, así que elijo ese. El café es marrón y y la otra función era usando la función header, ¿no? Y pasándole la codificación. Bueno, acá el café es marrón y la cafeína lo hace especial. ¿Está bien? El café, lo saco de acá, de color marrón, y la power, que sería cafeína, lo hace especial. O sea, está bien. ¿Ven? Ahora tiene varias alternativas a esto. Puedo listar algunas variables solamente. O sea que se asignen mediante el uso de list algunas variables, solamente algunas, de los elementos del array. Por ejemplo acá, info que contenía café, marrón y cafeína. Bueno, acá, fíjense, en drink se va a guardar el primer elemento, café. Después en el segundo, fíjense, coma y hago otra coma. O sea que acá quedó como un espacio vacío. O sea que no se está guardando, o sea que marrón no se va a guardar ahí. Y después viene el tercer elemento. En esta variable power, bueno, se va a guardar el tercer elemento, que es cafeína. Se guarde solamente café y cafeína. ¿En dónde? En drink y power. El del medio, en este caso el color marrón, no se guardó ninguna variable porque se puede, si es que no quiero trabajar con dos nada más, bueno, se puede de esta manera. Ahora lo que voy a hacer es mostrar esto. Vamos a ver qué muestra. Vamos a poner un punto de interrupción, mejor dicho, un salto de línea o un HR. Y ahí está. El café tiene cafeína. Está bien. Ese es el resultado de esto. Vamos a poner una línea horizontal acá también. Y acá. También podemos omitir todos menos el tercero. Por ejemplo acá en list, en el primero dejamos como un espacio, después la coma, después empieza el segundo parámetro, tampoco ponemos nada, coma, y este sería el tercer parámetro, power. Y le asignamos, ¿qué? Le asignamos el array. Y en ese caso, ¿cuál es el tercer elemento que se va a guardar en la variable power? Cafeína. Entonces va a mostrar necesito cafeína. Hago un exit. Y ahí está, necesito cafeína. List
no funciona con cadenas, si es que lo quisiéramos usar de esa manera. Por ejemplo, acá en la variable var, que se guarde, no sé, la letra A, la primera letra de una cadena. Bueno, eso no ocurre. Fíjense cómo, y tampoco no funciona de esta manera. O sea, solamente trabaja con arrays. Por ejemplo, y acá muestro el resultado de eso, que me va a devolver un nulo. A ver si devuelve un nulo. Ahí está el nulo. Usando, bueno, el bardam, ¿no? Como para tener una vista mejor. Métodos de iteración de arrays. ¿Cómo se puede recorrer ahora los, los arrays? Bueno, los arrays secuenciales se recorren de esta manera. Fíjense. Acá estoy declarando un array de 3 elementos, secuencial, numérico, Argentina, Brasil y Chile. Acá muestro el elemento guardado en la posición 1, lo que sería el segundo, que sería Brasil, ¿ven? Muestra Brasil ahí. Después contamos la cantidad de elementos con un count, lo guardamos en esta variable, cantidad de elementos, y después lo usamos para recorrer un for, por ejemplo, que empiece del i, que empiece del 0, hasta que esa variable de conteo i sea menor a la cantidad de elementos del array. Parte de incrementación y más. Y acá voy mostrando echo países en la posición entre corchetes, y fíjense, le paso la variable i, que es la variable de conteo, que se va a ir incrementando acá. Bueno, esto sirve para un array secuencial. Para uno no secuencial no serviría. Por ejemplo, acá tenemos este, que es el mismo otro ejemplo, con valores numéricos, los elementos, cuento la cantidad de elementos, lo guardo en esta variable countElementos y después lo recorro con un for, ¿ven? Y acá voy imprimiendo cada uno de sus elementos. Bueno, vamos a ver, lo ejecuto y ahí está. 10, 20, 30, 40 y 50. Está mostrando todos estos elementos. Ahora, un array no secuencial, ¿cómo se hace? ¿Cómo hacemos ahí? Porque fíjense en que acá, en el caso, ¿qué pasaba si yo indicaba acá en el segundo elemento que se guarde en la posición, a ver, en la posición 5 o en el índice 5? Ya no es secuencial esto, porque acá saltó índice 0, índice 5, después te tomaría índice 6, 7 y 8, pero acá ya rompió que sea consecutivo la numeración. Por lo tanto, de esta manera, con este for no se podría recorrer. Y fíjense en el error. Índice indefinido, offset 1, el 2, el 3 y el 4 no existen, claro, porque salté directamente el 5. Y acá en el for, bueno, y se va incrementando cuando llega al 2, y bueno, trata de buscar un elemento en la posición 2 y no lo va a encontrar, ya que el siguiente está en la posición 5. Por lo tanto, este for no va a servir para esos casos. O para los, ¿no es cierto? Para los arrays no secuenciales. Entonces, ¿cómo hago para recorrer arrays no secuenciales? Bueno, fíjense de esta manera. Acá tengo un array de 3 elementos no secuenciales. El índice empieza del 10, después el 30 y después salta el 8. Sergio, Juan y Mariana son sus valores. Bueno, con un while, por ejemplo, y haciendo uso de algunas funciones de array. Fíjense, hago reset para posicionarme o asegurarme que esté posicionado el puntero interno del array en el primer elemento o al principio. Entonces hago un reset del array y después lo recorro con un while, en combinación con un list y la función each. Fíjense, en list, la función list, nosotros indicábamos dónde se guardaban los valores en diferentes, ¿no es cierto?, variables que son key y value. Y acá each, con la función each, lo que hace es devolver el par clave valor o índice valor de la posición actual del elemento que estoy recorriendo.
que sería un array, en este caso nombres. Entonces, la clave le va a guardar en la palabra o en el elemento key, y el valor o el nombre, ¿no es cierto? Lo va a guardar en value. Ese sería el funcionamiento en combinación con un list y con un each. Each va a devolver false cuando no encuentre más nada. Por lo tanto, ahí se produce la salida del while. Va a devolver each, va a devolver el valor false cuando haya llegado al final de, bueno, de recorrer el array. Y acá estoy imprimiendo índice, key y el valor. Otra forma es hacerlo con un do while. La evaluación de la condición se hace al último, por lo tanto, una vez, aunque sea una vez, se ejecutó el código o la iteración, el bucle. Hago un reset, posiciono el puntero al principio. Do, acá fíjense en el índice, ¿cómo lo obtengo? Lo obtengo de esta manera, con la función key, que recupera la clave actual del elemento que estoy recorriendo. Y con current obtengo el valor. Entonces lo guardo en estas variables, índice, valor. Y después los muestro, concatenado, con el echo. Índice, dos puntos, valor. Y esto se va a ejecutar, fíjense en la condición del while. En la condición del while hago un next. O sea que pase que se vaya moviendo el puntero interno del array al siguiente, next. Cuando no encuentra más resultados, next devuelve false. Por lo tanto, saldría del ciclo while. Este es con un for, un poco rebuscado por ahí. Fíjense con un for, recorrer un array no secuencial. Reseteo al principio, reset nombres, que sería el array. Acá guardo en una variable clave lo que sería la segunda parte de la condición. Lo que hago es key va a retornar que es la clave del elemento actual que está siendo recorrido del array. Entonces lo guardo en esta variable clave. Y después en la tercera parte, una tercera sección que sería la parte de incrementación de la variable de conteo del for, hago un next, o sea, posiciono al siguiente elemento del array. Y acá, fíjense, con la función current obtengo el valor actual y lo guardo en esta variable peso valor. Y aquí imprimo echo clave, que ya lo obtuve acá, y después dos puntos el valor, que lo obtengo con la función current. Medio rebuscado con este for, pero se puede hacer. Con for each, bueno, el for each es una instrucción de iteración o de bucle, es un bucle en el cual se sirve para recorrer arrays u objetos. La sintaxis es esta. Primero se define el array, el cual vamos a recorrer, después se pone la palabra reservada in, y después se indica, bueno, un par de variables en donde se van a ir guardando tanto clave como valor. Fíjense en acá, en clave, operador flecha, valor, y después muestro la clave y el valor. Eso con un for each. ¿Ven? Y vamos a probar a ver un poco acá, a ver si hay ejemplos. Recorrer array no secuenciales, y acá está. Acá estamos creando un array de 3 elementos no secuencial. Acá lo estamos recorriendo en combinación con el while list y el each. Y fíjense en que va imprimiendo. Acá por ejemplo hago un exit. Ejecutamos este. ¿Ven? El elemento 10 tiene el valor Sergio, el 30 tiene Juan y el 8 tiene Mariana. Es lo que iba mostrando acá. Saco el exit con un do while. Acá hay un ejemplo con un do while. Bueno, son los mismos ejemplos, ¿ven? Podemos hacer un exit acá para ir viendo a ver cómo queda. Ahí está con un do while 10, 38 con sus valores, usando un do while.
usando el for, que está bastante rebuscado. Bueno, muestro acá, vamos a ver que imprime con un for lo mismo, ya que son diferentes formas. Y con un for each, acá está con for each, que termina imprimiendo, acá con el for each, lo mismo, 1038. Sergio, Juan y Mariel. Entonces el tema de array es muy importante, tienen que tener bien en claro este tema, la forma de declarar arrays secuenciales no secuenciales, ¿m? Y también el tema de recorrerlos. Bueno, espero que haya quedado claro. Bueno, después a qué pasamos, seguimos con los arrays, pero ahora con los arrays indexados por cadenas, que se le denomina asociativos. O sea, el índice de cada elemento es una cadena. Por ejemplo, acá tenemos un array gráficamente de 3 elementos. Pero fíjense en los índices son nombres, cadenas. Por ejemplo, en el índice enero guardo el valor 31. En el índice febrero guardo 28 y en el índice marzo guardo 31. Las claves son cadenas. Eso es un array indexado por cadena o array asociativo. En este caso hay un ejemplo acá, creo un array de 3 elementos. Fíjense en cómo les defino las claves AR, MX y BR. Y acá los muestro, o muestro cómo se muestra un elemento a partir del índice. Es lo mismo, nada más que en el índice especifico, bueno, tal cual alguno de los índices que posee el array. Esto va a devolver entonces Argentina. Y después acá lo recorro en combinación con list e each dentro de un while. Acá otra forma en la cual recorro con, fíjense, usando la forma formal, array, pero estoy declarando un array asociativo. Acá en vez de definir un número como índice, defino una cadena. Ar, operador flecha, voy a guardar Argentina. En MX voy a guardar México. Y en EBR voy a guardar Brasil. Y después lo recorro, la forma de recorrer este tipo, por ejemplo, es con un for each. En el array países, as, ya que guardo. En esta variable clave voy a guardar, bueno, la clave de cada uno de los elementos que estoy recorriendo el array. Operador flecha, valor. Valor se guarda el valor, ¿no?, de cada elemento. Y después los muestro, los voy mostrando en cada iteración. Bueno, vamos a ver eso. Arrays asociativos. Acá están los arrays asociativos. Se podría usar como también es el principio. Tienen que tener claro esto porque sería el principio como la estructura de una tabla. Por ejemplo, acá en el campo nombre está Juan, guardo. En el campo apellido o en el índice apellido guardo Pérez. DNI, tanto, edad, tanto. Otra forma de definir el mismo array usando la función array. Fíjense acá la cadena indicando el índice, operador flecha y después el valor en sí. Y cada uno de los valores con su índice separado, bueno, con la coma, ¿no? Forma de mostrar un elemento de un vector asociativo, simplemente nombre del vector y entre corchetes indico el elemento del cual quiero obtener el valor. Entonces esto va a obtener nombre, está seteado con Juan, o está guardado el valor Juan. Aparte ahí está, ahí dice, muestra o lo que se espera como resultado. Acá está como recorrer. ¿Ven? Vamos a ver, vamos a ejecutar arrays asociativos. Hay un error acá. Ahí vamos a buscar el error. Vamos a ver qué me dice el error. Variable pasada en el each no es un array u objeto. Línea 22. Es la línea 22, Claro, países, estoy queriendo recorrer países que no existen, no está definido anteriormente. Hay personas. Bueno, vamos a imprimir personas.
Ahora hago un exit acá y vamos a ver si muestra sus claves y valores. Ahí está. En realidad vamos a hacer un salto de línea también. Vamos a hacer un echo que me imprima un HR. Y ahora sí. ¿Ven? Estoy recorriendo y mostrando tanto la clave como su valor. Nombre Juan, apellido Pérez, DNI y edad. ¿Ven? Eso sería recorrerlo con un while y hacer uso de la función listH. Quito esto. Y ahora acá tenemos otro array países. Fíjense, en AR guardo Argentina, en el índice MX México y en el índice BR Brasil. Un array asociativo. Y lo recorro también acá en este caso con un for each. Y tendré que imprimir lo mismo. Veremos. Ahí está. En AR Argentina, MX México, BR Brasil. Bueno, perfecto. Con un for each de esta manera. Que hay que tener en cuenta acá. Fíjense acá en el for each como era, ¿no? la estructura. En el array países, guardo en esta variable que esté a la izquierda del operador flecha, voy a guardar, bueno, se va a ir asignando la clave. Y en el otro operador, o en la otra variable situada a la derecha del operador flecha, va a devolver, bueno, el valor actual de ese elemento que se esté recorriendo en ese momento. Y ahí, bueno, muestra un mensaje concatenando lo que son esas dos variables con los datos, tanto de índice como del valor en sí. Es muy importante este tema, así que ténganlo muy en cuenta al tema de arrays asociativos y las formas de recorrerlo.